Imaginaos dirigir un país entero sabiendo que en la caja fuerte del Banco Central solo queda dinero líquido para pagar un mes de importaciones críticas. O sea, importaciones como el petróleo. Madre mía, un mes. 30 días de gasolina. Y después de eso, pues el país entero se apaga. Claro, los trenes se detienen, las fábricas se paralizan. Exacto, la red eléctrica colapsa. Y, a ver, esto no es la premisa de una novela distópica, es exactamente la situación financiera real, documentada, en la que se encontraba España justo antes de 1959. Y lo verdaderamente asombroso al revisar los archivos económicos de esa época no es solo que se llegara a ese extremo, o sea, de tener las reservas de divisas literalmente a cero, Ya. sino cómo el país logró sobrevivir, maniobrar y, bueno, transformarse radicalmente justo después. Porque cuando buceas en esta historia económica contemporánea, aprendes rápido que lo que dicen los discursos oficiales, Rara vez coincide con los libros de contabilidad, ¿verdad? totalmente, los números cuentan otra historia muy distinta. Pues por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy hemos reunido una buena montaña de registros históricos, estudios académicos, balances de la España de los siglos XIX y XX. Una pila de documentos bastante densa, la verdad. Sí, sí, tela. Y nuestra misión, para quienes nos escuchan, es entender las arterias de este país, cómo se conectaba comercialmente con el resto del mundo y cómo movía las cosas físicamente por dentro. Y vamos a ver que la historia de esta modernización no es una línea recta de progreso, ¿Qué va? es más bien un laberinto, lleno de parches, de emergencia, contrabando a gran escala y decisiones legislativas que hoy nos parecen financieramente suicidas. Suicidas es la palabra, porque hay un patrón innegable en estos dos siglos. Una tensión casi agotadora entre la necesidad de abrirse al mundo para prosperar Ajá. y la pulsión política de cerrarse, ya sea por miedo, por ideología o por un orgullo nacional malentendido. Y cada vez que el péndulo oscilaba hacia un lado u otro, las ondas de choque afectaban a todo, desde la industria pesada nacional hasta el tipo de tren en el que viajaba la gente. Yo estoy convencida de que es fascinante. A ver, para entender esa tensión creo que tenemos que empezar por el panorama global, por lo que entraba y salía de la península. El comercio exterior. Eso es. Si analizamos la balanza de pagos española durante el siglo XIX y buena parte del XX, hay un agujero contable gigantesco. Inmenso. Los académicos lo llaman déficit comercial crónico, que básicamente significa que España tenía la costumbre de comprar al extranjero muchísimos más bienes de los que lograba venderles. Claro, pero la mecánica detrás de este déficit crónico revela un problema estructural muy profundo. España estaba inmersa en un intento de industrialización tardía. Y van con retraso respecto a Europa. Exacto. Entonces, para intentar modernizarse, necesitaban importar de todo. Maquinaria industrial, carbón de alta calidad para las máquinas de vapor, tecnología, productos químicos. Materias primas como el algodón para Cataluña, por ejemplo. Sí, el algodón para la industria textil era clave. Pero claro, el problema era lo que España exportaba para pagar toda esa factura. Claro, ¿con qué pagas eso? Pues principalmente con productos del sector primario. Vino, aceite de oliva, cítricos y, bueno, algunos minerales en bruto. Y ahí la matemática básica no perdona. O sea, el valor añadido de exportar toneladas de naranjas nunca va a compensar el coste inmenso de importar maquinaria pesada. Es que no cuadra. Si una persona gasta 3.000 euros al mes, pero solo ingresa 1.000, al tercer mes el banco le embarga la casa. Lógico. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un país entero mantenga esta hemorragia año tras año, década tras década, sin que el sistema colapse? Pues porque tiene que haber ingresos externos ocultos en algún lugar del balance. Eso es. ¿De dónde salía el dinero? Los registros económicos detallan 3 pilares fundamentales, 3 vías de financiación que eran literalmente el salvavidas de la economía española. A ver, el primero. El primero, y con una carga humana enorme, eran las remesas de los emigrantes. Uf, importantísimo.
Hablamos de cientos de miles de ciudadanos que, asfixiados por la falta de oportunidades en el campo español, emigraron masivamente. Primero a América Latina, a finales del XIX y principios del XX. Y luego a Europa, ¿no? A Alemania, Suiza. Exacto. Décadas más tarde, a esos países industrializados. Y esta mecánica es crucial para quienes nos escuchan, porque estos emigrantes cobraban sus salarios en pesos argentinos, o en francos, o en marcos alemanes. Divisas fuertes. Claro. Y enviaban una parte importante de ese dinero de vuelta a sus familias en España. Esa entrada constante de divisas era oxígeno puro para el Estado. Literalmente. Con esos fondos, el Estado podía pagar sus propias facturas de importación internacional. ¿Vale? Y el segundo salvavidas. El segundo, que suele sorprender bastante cuando revisas las fuentes, fue el turismo. El turismo, pero si siempre pensamos en el boom de los años 60, lo de sol y playa. Ya, es lo típico. Pero los datos demuestran que ya en la década de los años 20, el turismo empezó a ser una partida de ingresos súper relevante. Anda. Sí, de hecho fue entonces cuando se crearon las primeras instituciones estatales, el Patronato Nacional de Turismo, la red de paradores. Ah, claro, los paradores. Todo esto estaba diseñado específicamente para atraer a un perfil de viajero europeo y norteamericano, de alto poder adquisitivo. O sea que esto de comercializar el patrimonio y el clima para financiar al Estado viene de muy atrás. Muy atrás, sí. Y luego está el tercer pilar. El capital puro y duro. Porque si la caja no cuadra con naranjas y turismo, atraes a gente con dinero para que invierta. Precisamente, la importación masiva de capital extranjero. Británicos, franceses. Belgas también. Inyectaron enormes cantidades de dinero comprando deuda pública española para financiar al Estado o invirtiendo directamente. Crearon grandes empresas de servicios públicos, suministro de agua, electricidad y, sobre todo, minería. Claro, el cobre en Río Tinto y todo eso. Exacto. Todo este capital forario entraba en las venas de la economía y compensaba que las fábricas nacionales no vendieran lo suficiente fuera. Viendo la foto completa, la deducción es bastante precaria. O sea, yo estaba revisando esto y pensaba, la economía española era estructuralmente dependiente. Totalmente dependiente. Si por algún motivo internacional se cortaba el flujo de migrantes, el turismo o la inversión extranjera, el país se hundía. Porque su aparato interno no daba para más. No podía sostener el nivel de consumo e inversión por sí solo. Y entender esta dependencia exterior absoluta es lo que hace que las políticas que vinieron después, tras la guerra civil, resulten tan irracionales desde un punto de vista económico. ¿Entramos en la autarquía? Años 40 y 50, un apagón comercial tremendo. Sí, el régimen decidió implementar un experimento económico de aislamiento extremo. Cerrar fronteras a cal y canto. La directriz oficial era cerrar las fronteras al comercio internacional y producir absolutamente todo dentro del país. La famosa autosuficiencia. Y el impacto en la contabilidad nacional fue demoledor, según los textos. Demoledor es quedarse corto. Fijaos en este dato. Las exportaciones, que a principios de los años 40 aún representaban en torno al 65% de los ingresos exteriores del país, 65%, vale. se desplomaron hasta suponer un raquítico 18% a finales de los 50. Madre mía. Pero, a ver, leyendo las cronologías de estos documentos, hay algo que exige una explicación. Los años 40 coinciden con la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Ajá. Sabemos que países neutrales o alejados del conflicto, como Argentina, pues hicieron una fortuna exportando carne, trigo, materias primas a una Europa que estaba físicamente destruida y hambrienta. Y España también era oficialmente neutral. Claro, y tenía una enorme capacidad agrícola. Entonces, ¿por qué el Estado no aprovechó esa demanda desesperada de Europa para exportar y forrarse? Es una excelente pregunta. Y los análisis académicos que hemos revisado demuestran que el colapso de las exportaciones no se debió solo a embargos internacionales o al aislamiento político. Hubo algo más. Hubo dos mecanismos internos, dos políticas económicas muy concretas que estrangularon la capacidad del país para vender. La primera fue la decisión deliberada de mantener una fortísima sobrevaluación de la peseta. Ah, el afán de aparentar fortaleza. Exacto. Puro prestigio mal entendido. Mantener la moneda artificialmente cara por prestigio político. A ver, económicamente es como
Imaginaos tener una bicicleta oxidada en el garaje y ponerle un cartel con el precio de un coche deportivo italiano, simplemente porque tu orgullo te dice que tu bicicleta lo vale. Y claro, el mercado te da la espalda. Evidentemente, nadie te compra la bicicleta y encima te quedas a cero de ingresos. El ejemplo de la bicicleta lo explica a la perfección. Al fijar un tipo de cambio irrealmente alto frente al dólar o la libra, el Estado encareció todos los productos españoles de forma artificial. O sea, una caja de naranjas valencianas o unos zapatos de Alicante resultaban tan absurdamente caros en el extranjero que los compradores internacionales buscaron otros proveedores. Lógicamente. Y luego está la segunda causa. El efecto dominó de aislarte, la bajísima productividad. Así es. Al cerrar el comercio, España no podía importar los bienes de equipo que necesitaba con urgencia. Claro, los tractores, los fertilizantes. Nada de eso entraba. Los agricultores no tenían acceso a tractores modernos. Las fábricas trabajaban con maquinaria obsoleta de antes de la guerra que ni siquiera podían reparar porque no había repuestos. Y si produces poco, con mala calidad, lentamente, y encima tu moneda te obliga a vender caro. Pues quedas automáticamente expulsado de los mercados mundiales. ¿No hay más? Y aquí es donde la lectura de los balances contables de la autarquía se vuelve fascinante. Porque, a ver, el papel lo aguanta todo. Los discursos oficiales aguantan todo. Sí, sí. Pero la gente real sigue teniendo la necesidad de comer, de vestirse, de calentar sus casas. Y en medio de esta asfixia, los registros muestran unas partidas inmensas, anotadas elegantemente bajo el epígrafe de errores y omisiones. El famoso epígrafe. Cuando yo veo discrepancias tan masivas y sostenidas en el tiempo, es que me imagino un restaurante que sobre el papel declara a Hacienda estar en quiebra total, pero luego te encuentras al dueño conduciendo un Ferrari último modelo. Totalmente. Esos errores no son un contable despistado sumando mal, ¿verdad? En absoluto. Esa colosal anomalía contable es la traducción estadística de un contrabando masivo a escala nacional. El extraperlo. Como el Estado imponía controles de cambio asfixiantes, confiscaba divisas y exigía permisos para cualquier movimiento, el comercio legal era una vía muerta. ¿Imposible operar? Así que la economía se sumergió. El mercado negro y las importaciones clandestinas no eran algo marginal, se convirtieron en la arteria principal del país. Entraba de todo. Desde medicamentos básicos hasta piezas industriales clave que el sistema oficial era incapaz de proveer. Pero claro, el contrabando puede salvar a los ciudadanos en el día a día, pero el Estado, como institución, no puede pagar un superpetrolero internacional con dinero negro. No, eso no. La ficción institucional tiene un límite físico. Y eso nos devuelve al abismo con el que abrimos hoy. Llegamos a finales de los años 50 y la caja fuerte estatal se vacía. El momento de la verdad llega en 1959. El precipicio, literalmente. A España le quedaban tan solo 57 millones de dólares en reservas de divisas. Y ojo a este dato, de ese monto, 54 millones correspondían a reservas de oro físico del Banco de España, que estaban inmovilizadas por ley. O sea, no se podían tocar. No se podían usar de forma líquida. Quedaban apenas 3 millones de dólares operativos. 3 millones. ¡Qué locura! Una cantidad irrisoria que cubría únicamente las importaciones esenciales durante un mes. Estaban entre la espada y la pared, o paralizaban el país cortando el suministro energético, o acudían a las organizaciones internacionales para declarar oficialmente una suspensión de pagos. Que era admitir el fracaso total de su modelo económico. Claro. Y esa inmensa presión forzó la adopción del famoso Plan de Estabilización de 1959. Que no fue un cambio filosófico repentino porque de pronto creyeran en el libre mercado. No, fue pura necesidad de supervivencia. Exacto. Para obtener créditos de rescate del Fondo Monetario Internacional y otros organismos, el Estado tuvo que implementar una terapia de choque durísima. Cortar el nudo gordiano. Sí. El plan atacó las distorsiones de frente. Devaluó bruscamente la peseta para alinearla con la realidad del mercado internacional. Adiós al orgullo. Recortó el gasto público para frenar la inflación disparada, congeló los salarios y comenzó a desmantelar toda esa pesadilla burocrática de licencias y cuotas que impedía el comercio exterior. Acabaron de golpe con la fantasía de la bicicleta a precio de Ferrari. Y lo sorprendente es la velocidad a la que reacciona una economía cuando le quitas el freno de mano. Es espectacular. Los datos muestran que, en la década siguiente, el grado de apertura económica dio un salto estratosférico. Pasó de oscilar en un asfixiante 10% a rozar casi el 25% del PIB. En apenas 10 años.
En 10 años, el país volvió a integrarse en las redes comerciales globales, recuperando e incluso superando los niveles previos a la guerra civil. Y este giro radical aporta una evidencia empírica brutal a un debate clásico en economía. A ver, A menudo se argumenta que los países en vías de desarrollo necesitan aplicar un fuerte proteccionismo para blindar a su naciente industria. para protegerla de los gigantes de fuera, sí. Pero el caso español demuestra en los peligros de llevar esa teoría al extremo. Los años de autarquía y protección absoluta solo generaron estancamiento, ineficiencia y escasez. Ocurrió precisamente en los años 60, justo cuando el Plan de Estabilización abrió las fronteras al comercio mundial. Exacto. Resulta que la competencia extranjera no destruyó a la industria nacional. Al contrario, le permitió importar maquinaria moderna y la obligó a volverse eficiente. Estar expuesto al mercado la hizo mucho más fuerte. Pero claro, la apertura fue un éxito macroeconómico, pero inmediatamente dejó al descubierto una vulnerabilidad interna muy grave. El transporte. Claro, al dinamizar el comercio, importar maquinaria y multiplicar las exportaciones, todos esos bienes tenían que moverse físicamente por la península ibérica. Y ahí es cuando el país choca de bruces contra una red de transportes internos completamente ineficiente y desastrosa. Un verdadero cuello de botella heredado del siglo XIX. Y eso nos obliga a dar un salto temporal hacia atrás en nuestra inmersión de hoy. Vamos al siglo XIX. A mediados del siglo XIX, si mirabas hacia Inglaterra, Francia o Bélgica, el ferrocarril no era solo un medio de transporte, era la varita mágica de la modernidad. Quien tenía trenes tenía progreso. Tal cual. Y los políticos españoles adoptaron una creencia que los textos históricos denominan el axioma de indispensabilidad. Un término un poco académico, pero que básicamente significa una fe ciega. Se instaló la fe absoluta de que el ferrocarril poseía la capacidad mágica de generar la revolución industrial por sí solo. Sin hacer nada más. Pensaban que bastaba con trazar vías por el territorio para que, ¡pum!, automáticamente brotaran fábricas y riqueza a su alrededor, sin necesidad de reformas estructurales adicionales. Pero yo estaba revisando la cronología de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, y hay una paradoja matemática tremenda en las fuentes. A ver. Te embarcas en el mayor proyecto de infraestructura pública del siglo. Eso requiere miles y miles de toneladas de raíles, acero, locomotoras, vagones. Una demanda colosal. Claro. En países como Gran Bretaña, esa inmensa demanda estatal fue el motor que impulsó a su propia industria siderúrgica local. Pero en España, los datos de los exámenes y los textos muestran que la industria del hierro nacional se estancó. Perdió cuota de mercado justo durante la expansión ferroviaria. Es contraintuitivo. Claro. La única forma de que eso ocurra es que el Estado incentivara activamente la compra de material en el extranjero. Efectivamente. ¿Y el gran error? El instrumento legislativo que causó esa paradoja fueron las exenciones arancelarias. Exenciones arancelarias. Explícanos esto. Pues, a ver, el gobierno español, de mediados del XIX, sufría de una profunda ansiedad modernizadora. Veían que Europa se industrializaba a un ritmo vertiginoso y España se quedaba rezagada. Entró el pánico. Presionados por el miedo a perder el tren del progreso y muy influenciados por los grandes grupos financieros extranjeros, sobre todo franceses, que querían invertir en la red, aprobaron una normativa letal para la industria patria. Permitieron importar libre de impuestos. Exacto. Permitieron importar todo el material ferroviario del exterior libre del pago de aranceles aduaneros. O sea, en su desesperación por construir la red rápido, tomaron un atajo que hipotecó su propio desarrollo industrial. Totalmente. Porque si tú eres el inversor de una compañía ferroviaria, ¿para qué vas a comprar hierro fundido en las nacientes acerías de Asturias o de Málaga, que encima era más costoso y rudimentario, si la ley te permite traer raíles británicos o locomotoras belgas de altísima calidad sin pagar un solo impuesto en la frontera? La lógica financiera para las empresas era impecable, claro, pero el resultado macroeconómico para el país fue trágico. Una oportunidad histórica perdida. Totalmente. El gigantesco esfuerzo inversor de la red ferroviaria tuvo un efecto de arrastre casi nulo sobre la siderurgia española. En lugar de usar esa demanda interna colosal como palanca para fortalecer un tejido industrial propio de la minería y el acero, prefirieron la inmediatez de comprarlo todo hecho fuera. Y eso condenó a la industria pesada nacional a un retraso de décadas. Tila.
Y claro, una infraestructura construida sobre bases tan frágiles y con tanto capital extranjero pues estaba destinada a sufrir. Y vaya si sufrió. Si avanzamos en la línea del tiempo, saltamos el inmenso desgaste que sufrió la red al transportar materiales durante la Primera Guerra Mundial. Porque España era neutral y exportaba a los beligerantes, claro. Eso es. Llegamos al desastre total tras la Guerra Civil Española. El sistema ferroviario quedó literalmente en ruinas. Puentes volados, material destruido. Las compañías privadas, que ya estaban controladas por bancos españoles, estaban financieramente quebradas. No tenían liquidez para arreglar nada. No tenían capacidad para asumir la titánica labor de reconstrucción. ¿Y quién arregla un sistema quebrado cuando las empresas privadas no tienen dinero? ¿El Estado toma el volante? El Estado. Y ahí entra Renfe. Exacto. En 1941, en plena fase de autarquía, el gobierno decreta la nacionalización completa de la red de ancho ibérico y crea Renfe. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. El régimen, que estaba muy obsesionado con la logística militar y el control territorial, expropió las distintas redes privadas, otorgando, por cierto, unas indemnizaciones bastante favorables a los grandes bancos acreedores. Siempre caen de pie, ¿eh? Sí. Y unificó todo el sistema bajo una sola empresa pública. Pero aquí hay que subrayar la enorme brecha entre la propaganda del Estado y la realidad diaria de esos trenes. La realidad era durísima. El Estado proclamaba que Renfe era un pilar estratégico de la nación, pero la inversión real que destinaron a su mantenimiento durante los 40 y 50 fue irrisoria. La dejaron en un estado de abandono flagrante. Operaban con material desvencijado, vagones de madera súper inseguros y unas locomotoras de vapor obsoletas que convirtieron los crónicos retrasos de los trenes en un chiste recurrente y amargo para toda la población. Literalmente pasaron 20 años así. No fue hasta la década de los 60, impulsado por ese crecimiento económico del Plan de Estabilización del 59 que comentábamos antes, Cuando ya no les quedó más remedio. que el Estado se vio forzado a inyectar capital real para modernizar Renfe, introduciendo progresivamente la electrificación y la tracción diésel para intentar dar respuesta al aumento brutal del tráfico de mercancías. Y mientras el Estado trataba de unificar el desastre de las vías férreas terrestres, la historia del control estatal se repetía en los cielos con los aviones. Los cielos son otro capítulo fascinante. Esta vez impulsada por el miedo a la geopolítica internacional y las posibles represalias de la Segunda Guerra Mundial. El caso de la compañía aérea Iberia tiene todos los ingredientes de un thriller diplomático. Totalmente. Iberia tiene unos orígenes complejos. Se había fundado previamente en los años 20, impulsada en parte por tecnología y capital alemán a través de compañías como Lufthansa y Junkers. Ajá. Tras suspender operaciones, la aerolínea fue reactivada durante la Guerra Civil Española gracias a un fortísimo apoyo logístico, financiero y técnico de la Alemania nazi. Claro, el bando sublevado tenía ese apoyo. Pero a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, el tablero geopolítico cambió radicalmente. Y aquí es donde la necesidad de supervivencia del Estado entra en juego. Porque, tener fuertes lazos financieros con Alemania en los años 30 era una cosa. Sí. Pero llegar a 1944, con las potencias aliadas avanzando hacia la victoria inminente, convertía a ese capital alemán en tu aerolínea en un activo radioactivo. Exactamente. El gobierno español entendió que el nuevo orden mundial de posguerra estaría dominado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Los aliados. Si mantenían una compañía aérea de bandera con participación germana, se arriesgaban a sufrir boicots devastadores. Claro, embargos. Embargos internacionales, la prohibición de volar en espacio aéreo extranjero y el veto absoluto a la compra de repuestos y nuevos aviones, que iban a ser casi todos de fabricación estadounidense. Había que limpiar el rastro alemán inmediatamente. Así que el Estado ejecuta una maniobra de blindaje preventivo. En 1944 interviene la compañía, fuerza su nacionalización completa y traspasa la propiedad de Iberia al INI. El Instituto Nacional de Industria. El recién creado y todopoderoso holding del Estado. Con esa firma, Iberia pasaba a ser 100% propiedad del gobierno español. Una compañía de bandera intocable. Un movimiento de ajedrez diplomático perfecto. Y que, a nivel interno, vino acompañado de un privilegio extraordinario, según las fuentes. El monopolio. Como premio por convertirse en el estandarte de la aviación estatal, el gobierno le otorgó a Iberia
el monopolio absoluto sobre todas las rutas comerciales interiores del país. Ninguna otra empresa privada podía competir en los cielos españoles. Una situación de privilegio que se mantendría inamovible durante décadas, hasta la llegada de las normas de liberalización de la Unión Europea. Ya en los 90. Ha sido una exploración verdaderamente vertiginosa por la sala de máquinas de la historia económica. Desde luego. Hemos diseccionado a un país que logró sobrevivir a su crónico déficit comercial gracias al salvavidas de sus emigrantes, el turismo temprano y el capital internacional. Y hemos expuesto el desastre de la autarquía. Sí, donde el orgullo de sostener una moneda artificialmente fuerte aniquiló su capacidad de exportar. Y cómo el abismo financiero del 59 forzó, casi contra su voluntad ideológica, esa apertura al exterior, que demostró que la industria nacional prosperaba compitiendo, no escondiéndose. También desgranamos la gran ironía de los ferrocarriles. Una inmensa infraestructura que, por culpa de unas exenciones arancelarias nacidas de las prisas, dejó morir de inanición a la siderurgia nacional. Para culminar en un Estado que absorbió vías quebradas para crear Renfe y monopolizó aerolíneas como Iberia para esquivar castigos geopolíticos. Es que es fascinante. La historia de España es un tira y afloja constante entre la apertura al mundo y el encierro impuesto. Totalmente. Y para quienes disfrutan rascando más allá de la superficie de la historia, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el aire. A ver. Volvamos a la imagen de ese restaurante en quiebra con el dueño al volante de un Ferrari, a esas inmensas partidas de errores y omisiones contables. Esa evidencia empírica de cómo reaccionan las sociedades frente a regulaciones asfixiantes. Exacto. Cuando un Estado intenta doblegar las leyes básicas de la economía, imponiendo aranceles imposibles y obsesionándose con controlar cada milímetro del comercio, en realidad no detiene el libre mercado. Simplemente lo empuja hacia la clandestinidad. Claro. El masivo mercado negro y el contrabando de la autarquía no fueron una anomalía criminal masiva, fueron el sistema inmunitario de la sociedad reaccionando para sobrevivir. ¿La verdadera válvula de escape del país? Fue lo que evitó el colapso definitivo. Y nos recuerda de forma muy contundente que el ingenio humano y la pura necesidad de intercambiar bienes siempre terminan encontrando la manera de filtrarse a través de las grietas de los muros legislativos más gruesos. Es una lección universal, la verdad. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis y destripar estos documentos juntos. Lo mismo digo, ha sido genial. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Nos vemos en la próxima exploración.